Pues buenas noches tengan todos. Bienvenidos a esta sesión de tratados en la Divina Voluntad. Estamos tratando el tema de la luz que es el principio de todo. Y ya pues llevamos unas cuantas sesiones leyendo y compartiendo lecturas de María Valtorta del Libro de Cielo. Y hoy pues nos toca unas cuantas lecturas muy hermosas, así que voy a dejar a Lupita, que es la persona encargada de esta sesión de tratado. Buenas noches, Lupita. Buenas noches, tengan todos y pidiendo que el Espíritu Santo ah, venga para que esta sesión sea lo profunda que él quiere, ¿verdad? Porque vamos a iniciar con las lecturas del Libro de Cielo y nada más ni nada menos que dentro de las lecturas que tenemos para esta noche está el nacimiento de quien es la luz. Así es que no podíamos haber iniciado, creo yo, de mejor manera, eh, porque el nacimiento está en las primeras lecturas. Así es que no fue adrede humano, ¿verdad? Sino que el Señor permite eso. Eh, Quería ver si ustedes tenían algún comentario antes y vamos a ir profundizando poco a poco porque cada una de las diapositivas que estamos compartiendo tiene su propia fuerza y su propia potencia. Bueno, Muy buenas tardes, mis hermanitos y hermanitas hermosos. Eh, Esa, con base en este tema de el verbo que es la luz, estuve mirando en el librito que es precisamente de los giros, de los giros del alma. Entonces, no sé, de pronto tal vez al final estaba pensando que hiciéramos como el giro que está allí en ese, que es el día, en la novena hora, donde dice que el alma sigue a la divina voluntad en la concepción del verbo. perfecto. Era eso. Muchas gracias, muchas gracias. Ok. Bueno, aquí eh, la lectura, digamos, como la lectura emblema, eh, es esta que está tomada del volumen 2630. Si quieren, se ponen ahí para que la vayamos leyendo completamente, pero en ella Jesús dice, oh, si mi voluntad divina reinase en medio a las criaturas, ¿cuántos prodigios no obraría en medio de ellas? Por eso, sé atenta. Cada cosa que haces en mi fiat divino es un renacimiento que haces en ella. Y renacer en ella significa renacer en el orden divino, renacer en la luz, renacer en la santidad, en el amor, en la belleza y en cada acto de mi voluntad. La voluntad humana sufre la muerte, muriendo a todos los males y revive a todos los bienes. Entonces nos está hablando de un renacimiento. La, la lectura ahora, tiene como una palabra que se repite bastante, ¿verdad? ajá, Y es renacer. renacer, sí. Y entonces, ¿por qué nos habla de renacer? Que nosotros nacemos de cuerpo, nacemos materialmente, somos nacidos de una mujer y un hombre, ¿no es cierto? De ahí viene la vida en la tierra, pero después viene un renacimiento.
que es como un bautismo. Y hay varios bautismos, en realidad por lo menos dos del cual la revelación pública nos habla. El bautismo del agua y el bautismo de fuego, que sería del Espíritu Santo. Y Pero aquí dice que la tierra estaba esperando para la manera de renacer después de la caída del hombre. sí, sí, sí. Entonces, toda la creación renace cuando ella nace, porque es la Exacto. nueva oportunidad, es la puerta, es la llave que puede abrir la oportunidad de volver al Padre. Sí, 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 porque renacer quiere decir que como que nacimos antes y lo perdimos, ¿verdad? Bueno, hay 3 manos levantadas. Vamos a darles paso y vamos a conversar así entre todos como círculo. Mirta, Es esta partecita donde la Santísima Virgen María, bueno, nosotros digamos, en doctrina católica veíamos cuándo se nace de la carne y cuándo del espíritu. Entonces, una vez que hemos entendido, además esa parte, también acordándonos de Nicodemo como cuando Jesús le dice hay que nacer de nuevo del Espíritu. Entonces, esta parte del renacimiento, uno lo interpreta de esa manera. Es decir, hemos venido, hemos caminado sin haber, digamos, de alguna manera no concurriendo, aunque hayamos sido personas de fe, todo esto, pero no conocíamos estas verdades divinas, pero hoy día ya entendemos de que ese renacimiento es nosotros en realidad estar configurados dentro de la cabeza, que es la luz de la cabeza del cuerpo de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, estar dentro, en Él, con Él, como la Madre Santísima. Ella dice, he aquí la causa por la que esta tierna Madre Celestial ama tanto a las criaturas, porque todas han nacido en ella y siente en su corazón la vida de sus hijos. Entonces, allí entendemos, ella misma nos toma dentro de su vientre y como lo conocimos en el primer volumen de la novena desde el Niño Dios, allí estamos todas las almas de todos los tiempos, nuevamente nos gesta, es decir, así lo interpreto, ese renacimiento de las almas. sí, sí, gracias. Yo estaba leyendo donde está el párrafo número 3 y donde dice, ahora hija mía, quien vive en mi divina voluntad, renueva su renacimiento y duplica los renacimientos a todas las generaciones humanas. Entonces aquí lo que ya nos está pidiendo, como nosotros ya renacimos en el bautismo, que fue nuestro nacimiento, y nos está diciendo nuestra madre que hemos renacido en ella, que verdad antes de nuestros bautismos, pero ya aquí en este momento yo veo que ya lo que nos está pidiendo, que nosotros renazcamos, que muramos, que hay que morir a nuestra voluntad para poder renacer a la luz de Cristo. So, aquí en este renacimiento que ya nos está hablando de la luz, porque ya nos está dando la luz y nos está indicando cómo habíamos renacido antes, porque como dice el renacimiento que fue antes fue nuestro bautismo, fue involuntario cuando nos bautizan, ¿verdad? O cuando, bueno, lo que me está explicando ya así, como lo veía, y renacimos en nuestra madre, pero ya en este momento ya nos está pidiendo renacer. O sea, para mí lo veo aquí es como morir a mi voluntad para poder renacer en la luz de Cristo, y dice así, dice, en mi divina voluntad renueva su renacimiento y duplica los renacimientos a todas las generaciones humanas. Entonces ya aquí ya lo que se nos está pidiendo es morir para renacer a la voluntad de Dios, ¿no? Y digo, eso es Y lo que dice, me da. ¿verdad? Sí. Renacer al orden divino. Y Mercedes nos ha escrito, tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu Santo. Sí, pues sí, así le decía Nicodemo, como le Ujú. explicaban ellos también. O ¿cómo voy a volver a nacer? ¿Me voy a regresar a mi matriz de mi madre? Pues no,
pero aquí estaba hablando, e igualmente nos sigue hablando a nosotros, no es algo espiritual, ese renacer en la luz de Dios, de Jesús. Bueno, pues yo entiendo que para poder comprender esta lectura tenemos que remontarnos al principio de la creación, ¿verdad? Porque en el principio, pues todos fuimos puestos en Adán, pero pero al Adán no pasar la prueba, pues nosotros perdimos, ¿verdad? Y o sea, toda la humanidad perdió, se quedó sin gracia, ¿verdad? Perdió esa divinidad. Entonces, pasaron muchos años y tuvo que entonces venir una criatura que, que estuviese como desde el principio. Y entonces en ella es que renace la humanidad de nuevo, porque la humanidad se había muerto, o sea, en el espíritu. Entonces en ella renacemos de nuevo, la humanidad renace de nuevo. Entonces esos derechos que habíamos perdido, pues los adquirimos con la creación de María, con su nacimiento, ¿verdad? Ahora, hay una parte que a mí me sobrecogió mucho, que es la que dice que ella, desde su nacimiento, encerró en su corazoncito materno, como en medio de dos alas, a todas las generaciones, como hijos renacidos en su virginal corazón. O sea, nosotros estamos renacidos en ella, pero ese renacimiento de ella, tenemos que aceptarlo, tenemos que quererlo. Porque si no lo queremos, pues entonces no hemos renacido, estamos todavía muertos. Quiere decir que ella es el conducto para que nosotros libremente decidamos decir sí, quiero volver, quiero llegar a ese momento de la creación en que Adán fue creado, en donde la creación está también llevando a cabo ese oficio que fue puesto para ella en beneficio nuestro. Entonces, todo esto es una cadena de acontecimientos espirituales, pero nosotros tenemos que quererlo. Si no lo queremos, pues entonces seguiremos. Sí, ¿verdad? Porque renacer nos hace pensar que ya habíamos nacido, ¿verdad? Y sí, como dice Mirta, ya habíamos nacido. Nacimos cuando Adán. Y luego Ahora, renacimos con nuestra madre. Y ahí nos damos cuenta de que no es nuestra madre porque en Jesucristo hacíamos que ella fuera, nos hacía que ella fuera nuestra madre, ¿verdad? Sino que es nuestra madre porque nos ha sudado con lágrimas y con amor, ¿verdad? O sea, es nuestra madre. No es por, digamos, unión con Jesús, sino que era tanto como nos creó Dios, espíritus y materia, y tan cerca de Él, que ella, siendo una de nosotras, se convierte en la madre de todos nosotros, por derecho, digamos, ¿verdad? y sabes, Él, Lupita, que lo más hermoso de esto, Lupita, es que no solamente renacemos nosotros mismos, sino que renacemos en la divina voluntad. Por lo tanto, se duplica ese nacimiento en toda la humanidad. se multiplica, se Exactamente, multiplica. exacto. Y además, en esta lectura, que es la que estamos rumiando, ¿a qué es que renacemos? Nos lo dice La vida divina. Mercedes en el Espíritu Nacemos a la Santo, vida divina. a la vida divina. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que somos lo que vamos a volver a ser lo que debemos ser siempre. O sea, si nacemos o sea, si volvemos a nacer en ella, pues volvemos otra vez, como dijo Mirta, al origen, al principio,
porque vamos a hacer lo que siempre el Señor quiso. Y entonces vamos a tener las cualidades Es todo lo bien, divinas, claro. ¿verdad? Y entonces renacemos a sus atributos. Eso es, eh, no digo innombrable porque esa palabra la decimos en otras cosas, ¿verdad? Pero es inimaginable eso que nos está diciendo. Ese renacer a la luz que nos está poniendo en esta lectura nos indica que renacemos a lo divino. Y entonces el catecismo se ve cumplido, ¿verdad? Lo que nos dice el catecismo allí, se va viendo porque renacemos a lo divino. Y el catecismo nos lo dice, ¿verdad? Que hemos nacido para lo divino. Y, y como eso del catecismo lo vamos a tocar en la siguiente lectura, pero en esta entonces, en esa lectura, ¿qué le dice a Luisa que tiene que hacer para renacer? Vive en mi divina voluntad. ¿Y qué más? Dice, vive en mi divina voluntad y renueva su renacimiento y duplica los renacimientos a todas las generaciones humanas. Pero hay Ujú. algo que nos dice más específico. Cada cosa que Luisa hace en el fiat divino, miren qué sencillo. Si alguien tiene la frasecita para que la lea. Digo Cada frasecita. cosa, sí, perdón, puede ser que diga cada cosa que haces en mi fiat divino es un renacimiento que haces en ella. ¿A eso te referís, Guadalupe, en esa A ese me partecita? refiero, sí. Ah, Imagínense qué sencillo lo que nos está diciendo. y que renacemos a la divina voluntad, nos dice ahí en Ujú, eso. ujú. Pero cada cosa que hacemos en el fiat divino, ¿cómo, sin que digamos nuestras cosas más cercanas con Dios, pero cómo, cómo es que estamos haciendo nosotros cada cosa en el fiat divino? Y lo pregunto porque esa sencillez nos lleva a ese renacer. Y si lo sabemos hacer, vamos por buen camino. Y creo que es importante en estas lecturas que vayamos viendo en qué estamos, cómo estamos, aprendiéndonos a penetrar en eso. Sí, yo quería decir algo acerca de nuestra madre. Eh, Nuestra madre pasó la prueba. Eso es extraordinario, eso es muy significativo porque tiene mucho que ver con que es nuestra madre. Y eso es lo que la hace lo que es ella. No es adulación o nada, ninguna otra cosa, ¿no es cierto? La ennoblece como la ennoblece el haber pasado el examen. Ella mismo quiso nunca hacer su voluntad humana. Eso es algo muy importante de comprenderlo, porque entonces de esa manera, ¿no es cierto?, podemos nosotros renacer, porque tenemos a ella de madre y ella nos enseña con cada respiro que tomamos, con cada comidita que comemos, cada paso que damos puede ser en la divina voluntad, porque ella tiene la divina voluntad, es de ella y es nuestra madre. Entonces, yo lo veo como algo muy significativo esto, porque sí, tenemos que obrar de otra manera.
Y yo sé que eso es lo más simple y lo más difícil, porque el mundo no está obrando de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, cualquier situación, circunstancia, nos puede sacar de ese ritmo divino de vida. Y entonces vienen esas, pues, experiencias que nos damos cuenta de que el mundo no está en eso, ¿no es cierto? Y nosotros queremos que el mundo esté en eso y queremos estar en eso. Y entonces hay un rechazo del mundo. Pero hay que conservar la paz porque ella nos da esa paz que una madre puede dar a su hijo. Ah, y entonces debemos seguir adelante y tomar esos desencuentros y esas, digamos, disgusto, porque ya no nos gusta lo que antes nos gustaba y esas cosas se convierten en disgustos y debemos sufrirlo con amor, como ella, porque la madre es la maestra del hombre, ¿no? Desde niño y ella sufre con el niño, pero nos está dando su paz y la buscamos de vuelta a la mamá porque ella nos da la paz. Y entonces cuando la madre nos da su paz, es extraordinario eso, porque en el mundo no vamos a encontrar a nuestra madre. Eh, el mundo no sabe de eso. Y ese es el desencuentro y el disgusto con las cosas que muchas veces son sensibles, pero no porque sean sensibles quiere decir que son malas, ¿no es cierto? Solamente que el corazón está puesto en las cosas eh, del mundo, en las cosas sensibles sin ir más allá de lo sensible a lo espiritualmente, yo diría, sensible. Y ahí es donde entonces podemos nosotros darnos cuenta de cuánto vale cada respiro, cada paso que damos, cada cosa que hacemos y vamos a entrar en eh, un mundo en el que está Dios y el alma. Y eso es lo fundamental, ¿no es cierto? Fundamental es eso. No podemos siempre compartir esto, ¿no es cierto? Con nadie. Es decir, lo vamos a compartir, pero lo vamos a hacer sin darnos cuentas prácticamente. Así como nos pasa cuando vamos a hacer las compras, ¿no es cierto? Y por ahí hablamos con alguien y decimos algo o no decimos nada, ¿no es cierto? Pero son cosas que son regalos divinos, son regalos espirituales en los cuales nosotros estamos viviendo. Y eso es para mí la madre. Así que quería aportar en lo que yo pueda, ¿no es cierto? Porque yo creo que esto da para muchísima sabiduría, la madre nos está dando esa sabiduría, ella es la sabiduría nuestra. ¿Y, y por qué? Porque pasó la prueba. Y entonces ella pudo convertirse en cielo de su hijo, su propio vientre. Y ahí estamos nosotros renacidos.
nacemos con Jesús. Es extraordinario esto y para conservarlo tenemos que estar muy sujetos a nuestra madre y a Jesús. Ella ya sabe el camino, ¿verdad? Ella sabe todo y Jesús ni que hablar, ¿no es cierto? Él está obrando por todos lados, ¿no es cierto? Pero lo bueno de ella es esta paz que, eh, bueno, es que ella ha pasado el test, que Jesús no necesitó pasar el test. Ahí está la diferencia. Él no necesitó pasar el examen. Ella sí, y lo Es pasó. que él era el examen. Y sí, Sí, él es muchas el gracias. Gracias. El rol de nuestra madre se ha ido destacando este año, al menos en nosotros, ¿verdad? Con todo lo que ella nos ha permitido y nos está permitiendo que vayamos conociendo en los diferentes textos y lecturas que hemos ido viendo, se perfila esa madre tan, ya se veía en Reina del Cielo, pero con todas estas lecturas lo entendemos mucho más, ¿verdad? Así que muchas gracias por el comentario. Es para tener en cuenta de que en el camino no estamos solos, tenemos a nuestra madre. Mirta. Sí, con respecto al comentario que estabas haciendo ahorita de Renacimiento. Me acordé que hay una lectura, estaba tratando de conseguirla, pero todavía no la tengo en la mano, que es que Luisa constantemente estaba muriendo y viviendo. Constantemente ella sentía que moría y vivía. Y entonces Jesús le dice, tú eres la pequeña hija de mi divina voluntad. Y es porque precisamente moría su voluntad y renacía a la vida divina, ¿verdad? En la divina voluntad. Y entonces ese es el renacimiento continuo que las almas que viven en la divina voluntad tienen. Es el morir a su voluntad y el renacer a la vida divina. No solamente renacimiento propio, sino que ese renacimiento se duplica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos renacidos en ella y ella es quien nos nutre. Ella es quien va nutriéndonos desde su corazón inmaculado, como dice esta lectura, dice, crecerlos y nutrirlos con la sangre de su corazón materno. O sea, que en ella estamos, ella es quien nos nutre. Qué belleza, ¿verdad, mis hermanos? Sí, sí. Y se multiplica porque al renacer en la voluntad divina, renacemos también a la eternidad. Así que es una grandeza lo que nos dice esta lectura, ¿verdad? Y bueno, em, también el tema de renacer pasa por que, como le dice a Nicodemo y la explicación que da para lo de Nicodemo en María Valtorta, ¿verdad? Que después que opine Mercedes, me gustaría si encuentra el pedacito pequeñito que está en la lectura 83, Jesús de noche en Getsemaní, que habla con los apóstoles para comentarla, o Mirta, pero solo el pedacito donde él explica eh, lo del renacer espiritual, ¿verdad? Como se lo explica a Nicodemo. ¿En dónde es que está, Lupita? En María Valtorta, en el numeral 83 del libro 1, creo, 24 de febrero de 1945. Mercedes. Sí, yo solamente quería destacar en el libro de la Reina del Cielo, cuando habla precisamente del nacimiento de nuestra madre en el 10.º día,
que dice, alba que surge para poner en fuga la noche del querer humano. Pues ahí habla de que su nacimiento fue el verdadero amanecer, que pone en fuga la noche del humano querer. Y conforme iba creciendo, así formaba ese día esplendidísimo para hacer surgir el sol del verbo eterno sobre la tierra. O sea que ya con el nacimiento de ella, ya prácticamente estábamos naciendo todos, no solamente el Salvador, o sea, ahí estábamos todos, hablando, ¿verdad?, de manera espiritual, pero ciertamente así es, porque ella era la que era poseedora de este reino y ella era la que nos iba a heredar este reino. Por eso es que en estos tiempos finales, nuestra Santísima Madre tiene un papel increíble. O sea, no hay palabras para decir todo el papel que nuestra Madre tiene en este final de los tiempos y cómo ella va a florecer, porque vamos a volver a nacer con ella. Eso va a ser, bueno, yo digo que lo máximo. Y precisamente nosotros pues somos primicia de ese renacer en ella y en Jesús y en la vida divina. Maravilloso. Bendito Dios, ¿verdad? Y no Sí, solo se renace el humano, sino que todas las obras de Dios, ¿verdad? exactamente. La creación también. Y, y bueno, este renacer nos lo explica también Jesús aquí, ¿verdad? Que es un renacer en la luz. Y vamos a ir viendo en las diferentes lecturas durante toda esta jornada que vamos a estar con la luz, cómo es que la luz se obtiene y cómo es que la luz, que es la divinidad, que es la divina voluntad, va actuando, ¿verdad? Hay varios comentarios a esto. em, quiero ver si me puedo posicionar. El último no, parece que hay otros más. María Eugenia, que dice renacer, cambio profundo, donde se experimenta una nueva relación con lo divino. Un despertar espiritual, proceso continuo de renovación y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo que quien no nace de nuevo no puede ver el reino. En San Juan 3:8 dice ella, ¿verdad? Y ciertamente esa es la charla con Nicodemo. Eh, Dice que es continuar como la circulación de la sangre, ¿verdad? Dar vida. El vivir en la divina voluntad es morir y volver a nacer, es un dar y un recibir de manera continua. Entonces, por medio de la Santísima Virgen, dice Leti, recibimos el germen de la sabiduría y la luz de su esposo, el Espíritu Santo. Ciertamente, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo. La nueva creación en el instante en que el Verbo divino sale a la luz, el día de su nacimiento, renueva la creación. Perdimos la belleza, la luz con el pecado de Adán, por eso sabemos renacer de nuevo, adquirir de nuevo esa vestidura de luz viviendo en la divina voluntad. Es un renacimiento de mi fiat divino, en el orden divino, en la luz de la santidad, en el amor, la belleza, en cada acto hecho en la divina voluntad. Por tanto, la voluntad humana sufre muerte y así morimos a todos los males y revivir. Y esto me trae en cuenta que no hemos contestado la pregunta cómo le decía a Jesús que ella iba a revivir, ¿verdad? Y le dijo que en cada acto. Entonces, ¿cómo es nuestra experiencia reviviendo en cada acto? Sabemos que nosotros no vamos a tener lo mismo que tuvo Luisa, ¿verdad? Porque ella nos tenía que enseñar, entonces ella sentía, vivía, veía, ¿verdad? Lo nuestro es más espiritual. Queda abierta siempre la pregunta,
Leti y Alcira, y después Mirta para completar con la lectura de Nicodemo. Sí, yo simplemente lo que quiero agregar aquí es que ahora el amanecer y la aurora en nuestros giros va a ser tan hermoso, porque cada vez que nosotros entonces observemos y contemplemos el alba, ¿no? El amanecer, sabemos que estamos renaciendo en ese sol divino y en nuestra madre. O sea que también nos da esa parte para cuando hagamos esos giros, poderlo entonces tomar ese amor que renace en la tierra de nuestra alma y dar en correspondencia ese amor que él quiere, que es ese amor divino, tanto a Jesús como a nuestra Madre Santísima, y saber que estamos renaciendo en todo momento, en cada acto. Pero como yo soy así como que bien visual, entonces lo veo en esos amaneceres, por ejemplo, en el caso de los que guiamos bien tempranito en la mañana y tenemos ese momento de poderlo ver. O sea, saber que cada vez que estamos viendo esos amaneceres, Jesús nos está trayendo ese amor que renace en nuestra alma y que renace en nuestra Madre María. Y es hermoso. O sea, que nada, es que quiero agregar eso, porque qué hermoso giro. Y aquellos que, verdad, que nos gusta girar en todas las obras de la creación, que lo debemos de hacer todo el tiempo. Y saber que cada acto es eso, es ese amanecer continuo hacia esa vida divina. En lo más anaranjadito del cielo. Ay, bellos, que son hermosos. Y ver el sol y Gracias, contemplarlo. Leti. Así que nada, Fiat. Gracias, Leti. Sí, esa es una experiencia de renacer que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? Y para mí, esta lectura es un canto de esperanza, porque, y de fe auténtica, de creer realmente que esto que estamos leyendo es cierto, es verdadero. Hoy salí de misa y estaba emplazada en la esquina de un parque. Y como había sol, me senté en un banco y empecé a observar lo que pasaba a mi alrededor. Los pajaritos que se acercaban, el abuelo que llevaba al niño que estaba aprendiendo a caminar, el que estaba haciendo gimnasia, cada uno estaba en su mundo. Y yo me imaginaba esto que en mi nada, sentada en un banco, estaba duplicando el renacimiento de esas otras personas. O sea, que no estaba sentada porque sí, parecía que no hacía nada, pero yo era como que ver este mundo en que estamos viviendo, que es álgido, que es duro, pero está el canto de esperanza de María, porque su corazón inmaculado va a triunfar. Y si lo creemos realmente, el mundo va a cambiar, porque esto es la divina voluntad y es hacer vida esta maravilla que nos está regalando el libro de cielo, ¿verdad? Es duplicar el renacimiento, porque en el fondo, no sé si es soberbia lo mío, pero yo siento ese renacimiento que está en mí y que yo lo tengo que transmitir a los otros. No quedarme en mí, sino esto, el salir y el poder llevar simplemente en el pestaneo, lo que estoy viendo, y en esta alabanza al Señor por su creación divina, en decir este es un hornero, o es qué hermoso que es esa alabanza que se levanta sola, y es un canto de esperanza. Yo realmente en mi corazón lo siento así. Tengo días que camino por la calle y es como que estoy agobiadísima. Y otros en qué es esto, es un canto de esperanza. Gracias. Gracias a ti, Elcira. Ciertamente, ¿verdad? Es un canto de esperanza porque nos está dando tan simple como quien dice, en cada acto hecho en mi fiat, estás renaciendo. Punto. No es ni matemática porque no nos está diciendo 1 más 1, 2, ¿verdad? Nos está diciendo esto y esto. Ya estuvo. Así es que, ¿qué más esperanza? No es eso que no es complicado y no hay que hacer
rebuscadas recetas, ¿verdad? Sino que lo que nos ha dicho Leticia, lo que nos dice Alcira, lo que tenemos que hacer al levantarnos, que es de un solo entregarle nuestros actos. Y, y de ahí, y de ahí vamos, ¿verdad? Porque hay que creerle, es Él. Mercedes. Este tema me lleva a una lectura que yo estaba meditando mucho esta tarde, y precisamente ese renacer, ese renacimiento y ese actos continuos y continuos y continuos, me llevó a esta pregunta haciendo esta lectura, que es del volumen 33. ¿Qué nos transforma en un acto continuado de voluntad divina? La lectura es bellísima y es sencillísimo, y es lo que siempre yo les digo en mi estribillo, que uno solo sea tu amor, el amor divino, que uno solo sea tu voluntad, la voluntad divina, y que uno solo sea tu vida, la vida divina. Y esta lectura 33-38 pues nos dice el amor, que es propiamente la naturaleza de Dios, que es virtud divina, esa nos transforma, nos purifica el alma, nos brinda la confianza, la total absoluta confianza en Dios, nos rapta recíprocamente y nos da esa gracia tan maravillosa, ese don de la inseparabilidad. Entonces, pues es maravilloso saber que todo en principio comienza con ese nacimiento, con ese renacer en nuestra Exactamente. santidad. Entonces, si unimos todo eso, por ahí sigue, porque la lectura es bellísima, pero yo a veces cuando leo Libros de Cielo, me gusta hacerme a mí misma ciertas preguntas. Yo hoy te mandé un comunicado a ti, Guadalupe, diciendo que teníamos que formularnos preguntas. Y a mí me gusta mucho eso, porque eso me ayuda a entender, a comprender mejor, ¿verdad? Esta nueva vida que estamos abrazando todos para poderlo no solamente vivir, sino manifestar, no sé, es como llenarnos de ese gozo, de esa alegría, al saber que somos una familia celestial. O sea, no sé cómo explicarlo, porque hay otras lecturas que hablan también más o menos de lo mismo, y son ahí por el volumen 33, y son bellísimas, bellísimas, pero bellísimas. Y como que todo va unido, vamos como que es como continuo, como eso mismo, como una rueda, cuando explicamos que es en sí la vida en la divina voluntad, pues sí, es un espiral continuo, y no se detiene jamás. O sea, Ciertamente, porque la siguiente lectura nos lleva al amor también. Pero me gustaría comentar, porque lo que dijo Alcira, pues eso me llevó es como a una luz, a una luz, y es que precisamente eso es vivir en la divina voluntad, es tomar ese acto como una materia, ¿verdad? Ese acto divino para duplicar y para triplicar y para centuplicar todos los actos de toda la familia humana, para que todos renazcan en Dios. Y es maravilloso comprender eso, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, en esta lectura me lleva también a la creación de María, porque no solamente es su nacimiento, es la creación de María. Tu alma. Exacto. O sea, él dice esa lectura del volumen 35, que el ente supremo se puso en actitud de piedad, de ternura, de misericordia, y en ella creó el perdón y creó la misericordia. Y hay otra lectura que está en la 33-44, que dice que no es tener esperanza, nosotros sí nos llenamos de esperanza, pero es un decreto divino, es la certeza que tenemos que tener y que nosotros sabemos que tenemos,
que es que el reino de la divina voluntad será sobre la tierra y que ese reino es el reino del Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús. Ese es el reino que nos espera, que está decretado. Y nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad? A través del libro de cielo, de este testamento de Luisa, estamos aprendiendo esas verdades divinas, las estamos haciendo nuestras y con hacer eso, estos actos divinos, estamos duplicando ese renacimiento en todas las almas. Qué belleza, mis hermanos. Se queda uno embelesado, ¿verdad? Fíjate, bueno, en la pregunta de que cómo se obtenía el renacer, ¿verdad? Eh, Nos han contado las experiencias y Mirta ha resumido qué es hacer esos actos. Así es que hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Para aprovechar todo momento. Y bueno, si en la mañana hemos dicho que es al Señor que Él obre, o como ya estemos, porque al principio pues hacemos eso insistentemente, pero después ya tenemos nuestra forma de relacionarnos con el Señor, ¿verdad? Eh, si no los hacemos, pues Él los suple, pero sí es siempre hacer entrar todo en la divina voluntad. Bueno, aquí estamos en la 11:34 de agosto 31 y nos decía Mercedes, ¿verdad? Que ella veía el amor y la luz. Y aquí nos explica un poco. Dice, hija mía, al amor simbolizado por el sol le sucede como aquellas personas que mientras tienen los ojos dirigidos a lo bajo, la luz del sol desciende suavemente sobre sus ojos. Por eso pueden hacer muy bien sus acciones. Pero si quieren fijar los ojos en el sol, especialmente si es mediodía, la vista queda deslumbrada y se ven obligados a bajarlos. De otra manera, estarían obligados a cesar en sus acciones y el daño sería para ellos. Al sol no le harían ningún daño, continuaría con majestad su curso. Esos son los ojos dirigidos a lo bajo. Así es, hija mía, para quien me ama de verdad. El amor para ellos es más que sol majestuoso, imponente. Las personas comunes, si lo miran de lejos, la luz del amor desciende suave sobre sus ojos. Por eso pueden hacer proyectos, tramar insidias, hablar mal de ellos. Pero si hacen por acercarse a él, fijarlo, la luz del amor resplandecerá en sus ojos y terminarán con alejarse y por no pensar más en él. Y el alma amante continuará su camino sin ni siquiera pensar si lo miran o no lo miran, porque saben que el amor la defenderá de todo y la tendrá al seguro. ¿Qué les parece? En el libro de las 24 horas de la Pasión, vemos que el amor se representa por las llamas, ¿verdad? Las llamas ardientes que queman a nuestro Señor. Y sí, Mercedes. A mí me recuerda mucho algo que dice el doctor Tomasini, de que quien lee el libro de cielo por verdaderamente conocer la verdad y conocer toda la humanidad y la divinidad de Jesús, ¿verdad? Conocer el todo y ser uno con él, pues es verdadera luz. O sea, se le abre completamente el entendimiento a la persona y no hay ningún reparo, o sea, todo lo ve con una claridad que a lo mejor habrá algunas cosas que le sorprenderán muchísimo, pero llega a entenderlas. Mientras que las personas que leen libros de cielo solamente por curiosear o por dar algún tipo de opinión de
en general de la lectura, sin profundizar en ella, pues se quedan sin esa luz, se quedan sin entender nada, o sea, se quedan como que, y pues no entiendo nada. Y básicamente tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con que si usted verdaderamente quiere conocer al Señor y quiere conocer sus designios, su voluntad en usted y en el mundo entero, pues no hay reparo. O sea, la luz poco a poco se va expandiendo, 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 expandiendo y usted se va disponiendo. Pero para aquellas personas que no están dispuestas y leen por leer, pues se quedan sin entender. Esa es mi observación. Sí, y más o menos eso nos dice también, ¿verdad? Compara dos tipos de personas y nos dice María Eugenia, lo más importante es que el alma vea a Jesús, no mirar la tierra, porque si no le pasa lo de Pedro, ¿verdad? Que iba caminando sobre las aguas, gran maravilla, y, se, y desconfió y se distrajo y casi se hunde, ¿verdad? Así es que no quitar la mirada de la luz que es Jesús. Pero como el Señor nos ha ido recalcando, esto se logra en la divina voluntad. No se logra si no se tiene la divina voluntad, que la divina voluntad es la luz, ¿verdad? Marta Lucía. Esta partecita donde dice, así es, hija mía, para quien me ama de verdad. El amor para ellos es más que sol majestuoso, imponente. Esa parte me lleva al momento de la zarza ardiente cuando está Moisés allí frente a la zarza ardiente. Y cuando ellos dicen, es que cada que él sube y al bajar viene que resplandece, que esa luz que lo ilumina al mismo Moisés. Y también se nos decía que nadie puede ver el rostro de Dios, porque no, es decir, que no era capaz de sostener, porque era una luz tan radiante, tan infinita, como mismo hemos escuchado de personas que regresan, aquellas que van a través del túnel y dicen que es una luz que ellos escuchan la voz, pero que no pueden sostener como la mirada frente a esa luz. Entonces, esta partecita, pienso que esas lecturas nos hablaban, nos anticipaban, precisamente era esta luz divina de la divina voluntad. Lo mismo que la zarza ardiente, que es el mismo Dios, ¿no? Era esa partecita. Muchas gracias. Gracias por el comentario, ¿verdad? Porque sí, lo de la zarza ardiente no lo pusimos al principio en las diapositivas que hablamos de la Biblia y la luz. La vamos a agregar porque ciertamente ese es el simbolismo y, y es algo que se recuerdan en otras lecturas que están más adelante de estas, donde dice Jesús que por más que Él hizo, no pudo hacer que nosotros viéramos la luz y no lo podemos hacer aún en divina voluntad, sino que hasta que nos cambiemos de vestido y pasemos al otro lado. Así es que también eso quiere decir el nivel de pureza que Él va a ir construyendo o que Él va construyendo en cada uno, ¿verdad? Para estar más cerca de Él, que por eso se ponía triste Luisa, porque ella se veía, e imagínense en una habitación, bueno, solo la acompañaban sus pensamientos y también la loca de la casa puede hacer semejantes averías ahí, ¿verdad? Pero ella siempre se veía mala, porque claro, frente a esa luz de la divinidad, eh, de dónde venimos, qué somos y todo eso, eh, pues al principio nos hacía vernos tan
tan incompetentes hasta que vamos creyendo y creyendo y creyendo de que es Él el que obra y no es nuestra competencia, ¿verdad? Sino que es el soltarnos y el creer. Esther y luego Mercedes. Para mí la parte importante es la última frase donde dice que el alma que vive en la divina voluntad sabe que el amor la defenderá de todo y la tendrá al seguro. Eso es esa seguridad que mencionó Alcira, que es un, un decreto, como dijeron. Es algo seguro, que eso es lo que cambia la vida de nosotros. Eso es lo que hace vivir en la divina voluntad, hace esto, hace que ya no tenemos ninguna duda, ya no tenemos miedo, no tenemos ansiedad de nada. ¿Por qué? Porque sabemos que el amor nos va a defender y que todo va a estar al seguro. Yo Sí, quería, sí. Ujú. Quería agregar algo también, aprovecho. Sí. Eh, Estamos muy acostumbrados a separar las cosas, a poner cosas en su lugar, nada más, ¿cierto? Muy acostumbrados a eso. Y entonces separamos la luz del amor. Lo vemos como dos entidades distintas. Y creo que si empezamos a ver las cosas unificadas, que es el principio de la lectura, ¿no? Esa unificación del amor, de la luz, todas las virtudes en realidad están unidas, ¿no es cierto? Así que desde la divinidad humana, ¿no es cierto? Las virtudes están todas unidas en la divinidad. Y una vez que empieza uno con una virtud, bueno, viene la otra, ¿no es cierto? Porque están todas unidas, son como hijos, ¿no es cierto? Que son todos nuestros. Y entonces esa unificación creo que es muy importante de no estar separando las cosas tanto como nos hemos acostumbrado, especialmente en la ciencia, ¿no es cierto? Nosotros aprendemos que, bueno, cada cosa tiene su definición, ¿no es cierto? Y al definirla ya estamos dándole un lugar separado de lo demás. No sé si esto tiene sentido, pero a mí eso me ayuda mucho, ¿no es cierto? Me ayuda mucho Tiene total sentido. No sé si Alcira tiene el libro de Cielo a mano y pudiera buscar la lectura 29.1, párrafo 8. Los tropiezos pueden ser buenos, ¿no es cierto? Pueden ser parte de toda una unidad, ¿no es cierto? Nuestras alegrías, nuestras tristezas, todo está unido. Y eso es lo que quiere el Señor, quiere que estemos unidos, no que estemos separados. Y nosotros tenemos esa tendencia a la separación más que a la unión. Y estamos hablando ya de una unión que es la misma fusión que el Señor quiere obrar en nosotros y que nosotros seamos parte de esa fusión. Y entonces ya nuestra voluntad y la voluntad de Él es lo mismo. Entonces ya la intención es continua, entonces, ¿no es cierto? Ya no cambiamos. Sí. 29.1, Gracias. párrafo 8. Dice, hija mía, la sustancia de nuestro ser divino es una inmensidad de luz purísima que produce una inmensidad de amor. Esta luz posee todos los bienes, todas las alegrías, felicidad interminable, bellezas indescriptibles. Esta luz inviste todo, ve todo, encierra todo,
Para ella no existe ni pasado ni futuro, sino un acto solo, siempre en acto, que produce tal multiplicidad de efectos de llenar cielos y tierra. Ahora, la inmensidad de amor que produce esta nuestra luz nos hace amar a nuestro ser y a todo lo que sale de nosotros con tal de amor de volvernos verdaderos y perfectos amantes. Así que no sabemos hacer otra cosa que amar, dar amor y pedir amor, para quien vive en nuestra voluntad, nuestra luz y nuestro amor, hacen el eco en la criatura y la transforma en luz y amor. ¿Y cuál no es nuestra felicidad al formar los tipos y modelos nuestros de la obra de nuestras manos creadoras? Por eso se atenta y haz que tu vida no esté formada de otra cosa que de luz y de amor, si quieres volver contento a tu querido Jesús. Fíjate. Hermosísimo. Bueno, ahí está la razón del comentario que nos hacía Carlos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de la luz, pero esa luz, aquí nos dice, ¿verdad? Ese es su ser divino. El amor es su esencia, nos dice en otra lectura. Entonces, aquí nos está diciendo que de la luz sale su amor, como salen todas sus cualidades divinas, ¿verdad? Y que entonces, para quien vive en la divina voluntad, la luz y el amor hacen el eco en la criatura y la transforman en luz y amor. Por supuesto, pues esta es la 29, la 29.1, ¿verdad? Pero es ahí donde está lo que nos decía Carlos, ¿verdad? Esa integración de todo el ser que es Dios. Y vamos a estar hablando de la luz porque la luz es la que saca todo. Ese es el ser, ¿verdad? Pero no debemos de olvidar que si porque se hable solo de la luz, no estamos eh, desa- em, no deshaciendo, sino que haciendo compartimentos. La divinidad, que es un todo, ¿verdad? Y que es una inmensidad. Así que este, tomamos esa consideración porque más que comentario es un apuntarnos una situación, ¿verdad? Y pues la 29.1 le da la justificación a eso que Carlos nos ha comentado. Muchas gracias. Y, y por aquí nos dicen, y para añadir a lo que Mercedes habla, Jesús quiere que todos los conocimientos sean ordenados, porque si no, un punto o una coma que falten arrojará más tinieblas, ¿verdad? Mercedes, puedes abrir tu micrófono, Sí, por favor. hablando un poquito de nuestra Madre Santísima y de la luz, el volumen 3343 nos habla de los hijos de la divina voluntad, que serán soles y estrellas que coronarán a la soberana celestial. Entonces, ¿cuál es la riqueza de nuestra Madre? Que lo dice en el parrafito 4. Cada alma vale más que un mundo entero. Ninguno entra en el cielo si no es por medio suyo y en virtud de su maternidad y de sus dolores. Así que cada alma es una propiedad suya. Por eso se le puede dar de hecho el nombre de verdadera señora. Y por ahí sigue porque es maravilloso lo que dice de nuestra madre. O sea, somos suyos, le pertenecemos y somos ese sol, ¿verdad? Que ella quiere. Y vamos a coronarla y ella nos va a presentar también ante su hijo. Ay, Y qué belleza. pensar que esas estrellas ya tienen dueñas, ¿verdad? Y dueños.
Marta Lucía. Muchas gracias, Lupita. Estaba yo, en la medida que iba leyendo Alcira, iba yo, pero no sé por qué no encontré el texto que estaba leyendo. Igual estoy en el 29.1, pero sin embargo en la parte es 29.1.3 en la parte. 8. Es Ah, 29.1. 8. 29.1.8. Ah, con razón, porque me quedé esta parte rumiando este pedazo donde dice, tú debes saber que quien vive en mi voluntad vive en el centro de la esfera del sol divino y puede decir, el sol es todo mío. En cambio, quien no vive en ella, vive en la circunferencia de la luz que el sol divino expande por todas partes porque mi querer no puede con su inmensidad negarse a ninguno, ni siquiera negar, ni siquiera, ¿qué? Perdón, ni quiere negarse. Se encuentra como el sol que está obligado a dar luz a todos, aunque no todos la quisieran. ¿Y por qué esto? Solamente porque es luz y la naturaleza de la luz es darse a todos, a quien no la quiere y a quien la quiere. Pero qué gran diferencia hay entre quien vive en el centro de mi sol divino y entre quien vive en su circunferencia. La primera posee las propiedades de la luz y todos sus bienes que son infinitos. La luz la tiene defendida de todos los males. Así que el pecado no puede tener vida en esta luz. Y si surgen amarguras, son como nubes que no pueden tener vida continua. Hasta un pequeño vientecito de mi voluntad para poner en fuga las nubes más densas, y el alma se encuentra sumergida en el centro del sol que posee. Pues ahí continúa, pero me quedé fue ahí y ya me perdí de dónde estaba leyendo a Estirita. Sí, gracias. Esa la veremos más adelante. La tenemos. Sí. Hermoso. No. Bueno, gracias, Marta Lucía. Si vemos en esta lectura que Mirta nos puso en la pantalla, ¿verdad? Que nos habla de la luz y del amor, ambas cosas juntas, ¿verdad? Entonces, me gustaría ver si Mercedes puede encontrar la 3517, numeral 4. Después continuaba siendo inundada por el fiat divino que llovía sobre mi luz y amor. Luz para hacerse conocer más, amor para hacerse amar. Y mi Punto. dulce. Ahí llegamos. Ahí Ajá. está, sí. Entonces, ¿para qué sirve la luz? Para llevar hacernos conocer más y para llevar el amor y hacernos amar a todos. Ujú. Así que esa es la razón, ¿verdad? De por qué nos da la luz y el amor. Y volviendo a la lectura para cerrarla y ya para regresar a Nicodemo, eso que destacó, Marijovi, bueno, eso que nos destacó Esther, ¿verdad? De la parte final, saber que el amor nos defenderá de todo y nos tendrá al seguro. Y allí va incluida nuestra madre. Y ahí va incluida la Trinidad completa. Todo junto. Sí. Todo junto, ¿verdad? Entonces, esa fuerza que se encuentra en ese amor que nos acompaña es lo que debemos de tener como con toda nuestra confianza, ¿verdad? Marijovi y después Mirta. Gracias, Lupita. Bueno, yo, una disculpa, llegué tarde, porque, bueno, ya. Y lo único que me gustaría, pues, o comentar,
es de que yo, bueno, en lo personal lo he experimentado y lo veo también claro, al menos a mí así me lo parece, porque la luz no nada más es esto, aquí mismo dice en el párrafo 4, que dice que es para hacerse conocer más. Y efectivamente, porque la luz es la que te infunde también mucho de la ciencia infusa, ¿no? Porque es el mismo Jesús, es el mismo Dios, es la misma divina voluntad. Sí, lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Y Sí. solo para redondear esto, em, cuando en esta lectura nos dice que el amor nos tendrá al seguro, ¿verdad? Pero que al ver el sol, el que está en divina voluntad, dice que ni mira, ni se preocupa, ni piensa si lo miran o no. Así que Total, yo pues sí no hay lo que creo. andar viendo a otra parte. Con solo ver No hay que andar viendo lo que nos llega. Todo será por bien, Gracias, ¿verdad? Lupita. Bueno, Mirta. No tenía nada que decir, pero ya que no me acuerdo quién fue que dijo algo de Esther, ¿verdad? Que habló sobre esa última partecita de que nos tendrá defendido. Pues me vino a la mente una anécdota de Santa Bernardita, que Santa Bernardita estaba un poco como temerosa por, pues, por las muchas acechanzas del demonio y demás. Entonces estaba hablando con nuestra Santísima Madre y de momento nuestra Santísima Madre con el ojito así, de momentito, miró hacia el lado y el demonio se fue. Entonces a ella se le quitó ese temor y comprendió que, que no tiene por qué temer porque el alma que realmente tiene el amor de Dios y tiene el amor de María, pues con eso nada más el demonio se esconde, porque es un poder tan fuerte que esa alma queda defendida y el demonio se esconde. Entonces pensé en eso cuando estaba hablando Esther, solo quería comentar eso. Gracias, para que no nos olvidemos, ¿verdad? De que con un pestañeo, Santa Bernardita y Nuestra Señora de Lourdes ahí actuando. Esther escribió: el Padre sostiene, el Hijo enseña y el Espíritu Santo ilumina todo en luz y amor. Fíjate. Bueno, Mirta, ¿nos lees la lectura, por favor? La de Nicodemo, para completar. No, es Leticia Ramírez fue la que la encontró. Ah, bueno. Pasemos entonces a la otra Filmina. Yo entendí mal entonces que habías encontrado la de Nicodemo. O Leticia escribió que ya la encontró. Sí, sí. Sí, Lupita, yo la encontré, por eso le... Vaya, léanosla, porfa. Sí, como me dicen más donde está hablando de que le dice ya Jesús, ¿verdad? Sí, para no leerse todo Sí, porque está un poco el largo. Juan 3 y tanto. Nomás dice, interviene Jesús diciendo, voy a manifestarte el verdadero secreto. Estos han sabido nacer nuevamente con un espíritu nuevo, libre de cualesquier cadenas, virgen de toda idea. Por ello han comprendido a Dios. Si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios ni creer en su rey. Y aquí ya le contesta Nicodemo, ¿cómo puede un hombre volver a nacer siendo ya adulto? Una vez fuera del seno materno, el hombre no puede jamás volver a entrar en él. ¿Acaso aludes a la reencarnación en el sentido de tantos paganos? No, en ti no es posible esto. Además, no se trataría de un volver a entrar en el seno materno, sino de un reencarnarse más allá del tiempo y por tanto no ahora. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? No hay más que una existencia de la carne sobre la tierra
y una eterna vida del espíritu más allá de la tierra. No estoy hablando de carne y de la sangre, sino del espíritu inmortal, el cual por dos cosas renace a verdadera vida, por el agua y por el espíritu, pero este es mayor. Sin él, el agua no es más que símbolo. Quien ya ha quedado limpio con el agua debe purificarse luego con el espíritu, y con él encenderse y resplandecer si quiere vivir dentro de Dios aquí en el eterno reino. Porque lo que ha Gracias. sido engendrado por la carne, hasta ahí, ¿verdad? Sí, por ya lo otro más. Sí, hasta ahí llegamos. ¿Podría leer las dos líneas del principio? Sí. Lo que Dice, empezó voy a manifestar. leyendo. Dice, interviene Jesús diciendo, voy a manifestarte el verdadero secreto. Estos han sabido nacer nuevamente con el espíritu nuevo y libre de cualesquier cadenas, Hasta ahí. virgen de toda idea. Ujú. Ahí nos lo dice. Libre de cualquier cadena, en su nada. ¿Verdad? Ujú. Han sabido Bueno, nacer nuevamente, sí. si quieren pasamos a la tercera. Estas están sustanciosas, ¿verdad? Por eso que nos vamos tardando. Mayo 21 de 1900, 373. Si no, dice que mi mira es absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío. Este es el estado más sublime, es el prodigio más grande, es el milagro de los milagros, lo que de ti quiero hacer. Hija mía, para llegar perfectamente a hacer uno nuestro querer, el alma debe volverse invisible, debe imitarme a mí, que mientras lleno el mundo con tenerlo absorbido en mí y con no quedar absorbido en él, me vuelvo invisible y de ninguno me dejo ver. Esto significa que no hay ninguna materia en mí, sino que todo es purísimo espíritu. Y si en mi humanidad asumida tomé la materia, fue para asemejarme en todo al hombre y darle un ejemplar perfectísimo de cómo espiritualizar esta misma materia. Entonces el alma debe espiritualizar todo y llegar a volverse invisible para poder hacer fácilmente una su voluntad con mi voluntad. Fiat. Fíjate, esta lectura tiene varias palabras que son importantísimas. Empecemos con la primera, ¿verdad? Absorberte en mi voluntad. Esa es la mira del Señor para Luisa. Hacerse una sola cosa con ella y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer en el mío. Hacerse una cosa es ser el ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer en el mío. Este es el estado más sublime, es el prodigio más grande, es el milagro de los milagros, lo que de ti quiero hacer. Uniformar ese querer, ¿verdad? Pero para hacerlo, la primera palabra que nos pone es absorberte en mi voluntad. ¿Qué entendemos por absorber? Como una esponja. Que si tiene el mismo líquido,
así que si no tiene color el líquido que absorba, no se nota, solo se ve una sola cosa, que es la esponja, ¿verdad? Si la esponja tuviera color, pues sí se distinguiría, no se vería uniformada. Ese es un ejemplo. Eh, lo otro, lo otro es la absorción de los alimentos. Comemos un asado, la papa que lo acompaña, lo que sea, ¿verdad? Y al final todo se convierte en glóbulos rojos y en líquido de la sangre. Eso que entró no lo encontramos en la sangre. O sea que absorber como hacer una sola cosa, ¿verdad? Pero entonces aquí, ¿quién es el que absorbe? Dice, mi mira es absorberte. Y entonces hay unas lecturas que hablan de absorber y dice que el que es más grande absorbe al más chico, ¿verdad? O sea, aquí el que absorbe es el Señor. Y uniéndolo con el final de la lectura anterior, que es el amor nos rodeará, ¿verdad? Aquí nos absorbe y nos va uniformando. Y entonces el alma también tiene que hacer algo, porque el absorber, ¿verdad? Es como una transformación, como decía Mercedes, ¿verdad? Hay un cambio, eh, pero ese absorber hace que perdamos la vida de las otras cosas y nos vayamos centrando solo en Dios. Eso de la vida en otras cosas nos lo dice en la 31:2. Pero el alma tiene que hacer algo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el alma aquí en esta lectura? En el numeral 4 nos lo va diciendo. El alma debe volverse invisible. Invisible, sí. ¿Y qué quiere decir ser invisible? Morir a la voluntad, solo la voluntad de Dios. Desaparecer. Deshacer nuestro querer. Hay un ejemplo de una vela y la vela enfrente del sol desaparece. Está ahí la luz de la vela, pero no se ve la luz del sol nada más. Se absorbe. Buenísimo ejemplo, ¿verdad? Entonces, se hace invisible porque ya tuvo la naturaleza del otro y no está peleando por tener distinta naturaleza, Ujú. ¿verdad? Y nos lo dice. ¿Cómo nos hacemos invisibles? Aquí lo dice, imitarme a mí. Debe imitarme a mí. Ujú. ¿Y qué hacemos nosotros para imitarlo a él? De ninguno me dejo ver. ¡Wow! Ese es vivir una vida espiritual muy intensa y muy interior. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. Quiere decir lo mismo, Sí, bíblicamente hablando, ¿verdad? sí, lo que él pidió al Padre. Tenemos que hacer efectivo eso, imitarlo a él, ¿verdad? E imitarlo, ¿qué significa? ¿Qué pasó Jesús haciendo? ¿Qué sabemos ahora nosotros? Haciendo la voluntad del Padre. Sí, ¿qué más? No solo recordar que ahora mismo estamos en un volumen muy bajito y está hablando de uniformarnos, ¿verdad? En el querer divino, pero la imitación a Él es en santidad humana. O sea, recordar que Luisa pasó por todo, ¿verdad? Por todo ese proceso
y ella dio por terminada o por culminada la santidad humana. Por eso Jesús le decía, imítame, imítame, igual a María, imítame, hija, imítame. Pero ya después del volumen 11 en adelante ya no es imitación. Ahora es tomar la vida de ellos, hacerla nuestra y vivirla nosotros. Solo eso Sí. que tenemos en cuenta. No, es un dato importante, pero apuntando a ese volumen 11, el imitarlo ya sería en su divinidad, ya sería lo que sabemos ahora que hizo Jesús, usando su divinidad en su humanidad. Y entonces, ¿qué vino a hacer? Girar, reparar, rehacer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos tocaría a nosotros hacer, ¿verdad? Tomando incluso en cuenta lo que Mirta nos está diciendo, ¿verdad? Pero ya aquí el imitar es hacer lo que hacía su divinidad en su humanidad, porque cuando nos dice que está espiritualizando, es porque nos está enseñando a vivir del espíritu y enseñándonos lo que su divinidad hizo en su humanidad. No sé qué te parece, Mirta. Sí, estamos de acuerdo, sí mismito es. Ujú. Y Ese entonces, ajá, eso fue el proceso de ella, ¿verdad? sí, El proceso de ella que fue, él la fue llevando poco a poco hasta culminar la santidad humana, para luego entonces tener la santidad divina. Y claro, sí, en estos sí. volúmenes imitación Ujú, de lo que él hacía en su humanidad, ¿verdad? sí, sí. O sea que este imitar para nosotros no es seguir los pasos de, de Luisa, sino que este imitar a nosotros son los pasos de Jesús, que es su divinidad actuando en su humanidad, ¿verdad? Eso es lo que nos tocaría hacer. Y aquí él le dice a Luisa que él no tiene ninguna materia, sino que todo es purísimo espíritu. Y que si en su humanidad asumió la materia fue para hacerse él semejante al hombre. Pero ahora el hombre se va a hacer semejante en en la divina voluntad. Y al ser semejante en la divina voluntad, no es en la humanidad que se va a hacer semejante, ¿verdad? Sino que se va a hacer semejante en la divinidad actuando en la humanidad, como hacía Jesús, todo hizo en toda su vida, desde su vida intrauterina hasta su vida que culmina en el Calvario y después con sus 40 días después de que resucitó, ¿verdad? Y entonces sí nos dice, ¿verdad? Que tenemos que hacernos invisibles al mundo. Quiere decir que no decir que no nos mezclamos, sino que quiero decir estar allí, pero pero pasar como ustedes han descrito, ¿verdad? Que si me siento en el banco del parque, yo estoy trabajando en divina voluntad. Nadie me mira, como dijo Alcira, ¿verdad? Y repitió las palabras que dice que el 12-122, no me recuerdo, donde dice que es el paso de la voz de los predicadores, el paso de los misioneros, y ahí mismo dice que nadie le ve haciendo nada, ¿verdad? Parece que no hace nada y hace todo. O lo que nos dice también Leti Ramos, ¿verdad? Que girando en la creación, allí estoy, pero no estoy. Eso sería lo de comentar de esta lectura. Mostrarles esto, ¿verdad? Que la unión de transformación, esto es en la santidad humana, ¿verdad? El alma muere a los intereses personales, ¿verdad? Que piensa en Dios y en los demás. O sea, pasa por tres procesos, el de la purificación, el de la iluminación y el de la unificación. El de la purificación, el alma muere a los intereses personales. La iluminación,
pues Dios infunde en las almas las ideas, los pensamientos, etcétera. Y de la unificación, pues aquí la voluntad de Dios y la voluntad de la criatura se van uniendo más y más hasta unificarse. Pero esto lo podemos aplicar a la divina voluntad. Y en la divina voluntad, la unificación es el desapego. La purificación sería el fastidio por las cosas del mundo, la iluminación sería penetrar en las cosas de Dios y la unificación sería el desapego. Perfecto. Aplicando esta parte que es de la santidad humana, purificación, iluminación, unificación a la santidad divina, que está en el volumen 243, que son los 3 gozos espirituales que se nos va a dar cuando nosotros estamos decididos a vivir en la divina voluntad. El fastidio a las cosas del mundo, penetrar en las cosas de Dios y el desapego. Eso era. Gracias. Perfecto. Gracias. Muy, Eso lo explica muy muy bien. claro. Muy, muy bien. Por eso es que tenemos, mis hermanos, nosotros no podemos olvidarnos ni podemos pasar por alto lo que la iglesia nos ha enseñado. Porque lo que la iglesia nos ha enseñado es un camino a lo de ahora. Correcto. Entonces no podemos separarnos de eso. Tenemos que aplicarlo a lo de ahora. Así es como vamos unificando desde el principio hasta donde estamos en este momento. Sí, ahora lo que ha faltado en la iglesia es esa unificación, ¿no? No ha tenido la fuerza, Llevar a la gente. la fuerza necesaria, porque muchos nos hemos quedado con la salvación, con la redención, La misericordia. misericordia por todos lados, ¿no es cierto? Pero no hemos, yo eso lo noté hace muchos años, la unión con Dios era algo que no se hablaba de eso, era algo extraño, me acuerdo. Casi un tabú de no hablar de Y eso. nosotros estábamos buscando eso más que todo, unión con Dios, no solamente obedecerlo, pero amarlo y estar unidos con Él como un cónyuge, ¿no es cierto? Porque eso es. Pero es el siguiente paso, como dice Mirta, porque se llega a la contemplación y después es un acercamiento que Sí, falta y ese es el paso que exacto. estamos en eso nosotros. Y no es que nos enseña, porque Mirta nos ha enseñado que está en el catecismo, pero no se ha hecho nada para enseñar eso. Sí, Sí, pero ahora tenemos muchos sacerdotes que están estudiando, que están unificando. claro. Y ese desahogo del Espíritu Santo está haciendo que ellos puedan unificar lo que se conoce de la iglesia con estos escritos de Luisa Picarreta y es maravilloso, así que vamos a seguir aprendiendo muchísimo y lo dejo hasta aquí porque creo que ya estamos casi a punto de irnos. Gracias. Sí, solo quería decirles que como ya vamos a terminar, que tomen la lectura 11.142 Ok. para rumiarla y ahí nos habla de la unidad, ya en divina voluntad. ¿Puedo repetirlo? 11.142 Ok. en el párrafo que empieza y por cuánto más. Si quieren le doy una leidita y ahí cerramos y cada quien lo lee, lo rumia en su casa, ¿verdad? Bueno, Dice, y por cuanto más el alma obra conmigo, está unida conmigo. O sea, obrar está unida conmigo. Se funde en mí, tanto más me siento absorbido por el alma. Así que conforme piensa, me siento absorber mi pensamiento en su mente. Conforme mira, conforme habla,
conforme respira. Así me siento absorber la mirada, la voz, el respiro, la acción, el paso, el latido. Todo me absorbe. Y mientras me absorbe, hace siempre adquisición de mis modos, de mi semejanza. Y yo voy continuamente mirándome en ella y me encuentro a mí mismo. Entonces, en Divina Voluntad, la unidad está relacionada con el absorber, ¿verdad? Y hay que darle una rumiadita para ir viendo cómo es que eso se va dando, ¿verdad? Pero todo pasa por los actos, porque en cuanto hacemos, pensamos, late, camina, respira, ¿verdad? Ahí lo vamos absorbiendo y él nos va absorbiendo. Y entonces ahí vamos llegando a esa unidad. Ujú. Y eso se logra con el desapego, ¿verdad? Que no es nuestro, sino que es un regalo que Dios nos da. Porque ya no nos pertenecemos, ya no somos nada, ya no tenemos nada, estamos desapegados de todo y Él nos da todo lo que necesitamos para unificarnos con Él en su divina voluntad y ser uno con Él. ¡Ay, qué belleza! Hermoso. Es todo un círculo, ¿verdad? Lo que nos da. Así es que bendito sea Dios que vimos casi todas porque hablamos de Nuestra Señora en medio de todo, ¿verdad? Así es que tengan divina noche por mi parte. Bueno, Mirta, te toca noche. cerrar. Un abrazo y un beso a todos. Que la divina voluntad llegue a cada uno de ustedes. Se extienda. Dejémonos absorber. Quedamos absorbidos. Sí. Mil gracias, Sí. bello. Claro. Gracias.